Hay cosas que guardamos durante años porque creemos que las olvidaremos con el tiempo, pero no es así. No suelo hablar de esto con nadie, ni siquiera con mi esposa ni con mis hijos. Pero cada vez que oigo chirriar una llanta o huelo goma quemada, mi mente regresa a marzo de 2011, como si todo volviera a suceder. Vivía en Allende, Coahuila. Era mecánico y trabajaba en el taller que heredé de mi padre, justo en la esquina de la plaza principal. El pueblo era pequeño, tranquilo y todos se conocían. Podías dejar la puerta abierta. Hasta ese día. Nunca lo olvidaré. El cielo estaba despejado, brillaba el sol y la vida parecía normal. Pero solo bastó una hora para que todo se convirtiera en una pesadilla. Estaba trabajando en una camioneta cuando oí el primer ruido extraño. Las llantas chirriaban al frenar y poco después gritos. Al principio pensé que era una disputa de tráfico, pero al levantar la vista vi 3 camionetas negras deteniéndose en medio de la calle. 3 más las siguieron, y luego un montón más. Todos los autos tenían vidrios polarizados y los hombres que bajaron estaban armados hasta los dientes. Eran los Zetas. No era un allanamiento, era una cacería humana. Tenían listas de nombres. Sabían exactamente a dónde ir, a quién atrapar. Uno de ellos entró corriendo a la casa de doña Rita junto a mí. Otro fue directo a la barbería del viejo Raúl. En pocos minutos la ciudad se convirtió en un campo de batalla y nos dimos cuenta de que nadie nos protegería. Lo más aterrador fue ver que la policía no apareció. Ni sirenas, ni patrulla, nada. Y peor aún, después descubrimos que algunos ya lo sabían. Se quedaron callados. Todo quedó al descubierto. Instintivamente cerré la tienda y corrí a la parte de atrás, donde había un cuarto con herramientas viejas. Me escondí allí, con el corazón latiéndome en los oídos. A través de la pequeña ventana pude ver parte de la calle, y lo que vi allí me atormenta hasta el día de hoy. Uno de los hombres agarró al tipo de la farmacia por el pelo y lo tiró a la parte trasera de una camioneta como si fuera una bolsa de basura. Otro grupo entró en una casa y salió minutos después con una mujer gritando y 3 niños llorando. Nadie reaccionó. La ciudad se paralizó. Las siguientes horas fueron las peores de mi vida. No tenían prisa. Se empeñaron en entrar a la fuerza, gritando, golpeando y llevándose a la gente. Algunos incendiaron las casas justo después de sacar a la gente. Vi con mis propios ojos cómo la casa de los Salinas, una familia entera que conocía desde niño, se quemaba hasta los cimientos. No tardó mucho en que el humo cubriera el centro de la ciudad. El olor era denso y había algo más que madera y gasolina. Había seres vivos ardiendo. Uno de los chicos se quedó un rato frente a mi taller fumando. Miró hacia la puerta pero no entró. Hasta el día de hoy no sé por qué. Quizás porque tenía alguna conexión con el alcalde. Quizás solo tuve suerte. Solo sé que él se fue y yo me quedé allí, escondido, temblando como un niño. Cuando volvió el silencio ya era de noche. La ciudad estaba oscura, sin luces, con el olor a humo dominándolo todo. Salí del taller poco a poco, temeroso de que aún hubiera alguien allí. Las calles parecían abandonadas. Casas destruidas, puertas abiertas, coches volcados. Y lo peor era el silencio de las casas que sabía que horas antes habían estado llenas de gente. Fui a la plaza, intentando comprender si todo había terminado. Encontré a 2 vecinos, ambos pálidos, con la misma expresión de quien no sabe si ha sobrevivido o si va a morir. Nadie dijo mucho. Simplemente nos miramos e intentamos procesarlo. Era como caminar por una zona de guerra, pero era mi ciudad, mi hogar, mi mundo. Esa misma noche oí rumores de que los cuerpos estaban siendo quemados en bidones a las afueras de la ciudad. Decían que era para no dejar rastro. Otros decían que los Zetas se vengaban de supuestos traidores, gente que había entregado a miembros del cártel a los estadounidenses. Nunca se aclaró el motivo exacto. Solo sé que los de la lista desaparecieron. Más de 60 personas. No exagero, 60. Y nadie hizo nada. La policía local fingió no verlo. El gobierno, si lo sabía, fingió no saberlo. ¿Y nosotros? Seguíamos vivos, pero dejó huella. Quienes lo vivieron nunca volvieron a ser los mismos. Al menos yo no. Nunca he podido dormir tranquilo desde entonces. En los días siguientes todo se volvió extraño. Ningún periódico lo reportó. Ninguna autoridad apareció. No hubo helicópteros, ni ruedas de prensa, ni investigaciones. La gente enterró en silencio lo que quedaba de sus seres queridos, o ni siquiera eso, porque muchos de ellos ni siquiera tenían cuerpos. Se encontraron algunos bidones después, sí, pero nadie quería tocarlos. Era como si toda la ciudad hubiera sido amenazada con olvidar. Y en cierto modo, eso fue exactamente lo que sucedió. Cualquiera que intentara hablar también desapareció. Enseguida comprendimos que lo que allí ocurrió no se podía contar.
que vivir en silencio era la única manera de sobrevivir. Sigue siendo así hoy. Es como si la ciudad hubiera hecho un pacto de amnesia. Sigo aquí, arreglando coches, sonriendo a los clientes, yendo a la iglesia los domingos. Pero no pasa un solo día sin que recuerde el sonido metálico de las armas, las puertas al ser derribadas, el olor a carne quemada. Debería estar muerto. Si hubieran entrado en el garaje, no estaría escribiendo esto ahora. Y eso me corroe. La culpa de haberme quedado, de haberme salvado, quién sabe por qué. Era amigo del sobrino del alcalde, sí, pero ¿me salvó eso? ¿O fue solo la casualidad? Solo sé que, desde ese día, nunca he vuelto a ser el mismo. El Pedro que existía antes de marzo de 2011 se quedó allí, atrapado en ese garaje, junto con todo lo que se quemó en esa ciudad. Nunca volví a hablar con la familia de doña Rita, y ni siquiera sé si quedó alguien. La barbería del señor Raúl nunca volvió a abrir. Algunas casas siguen vacías hasta el día de hoy, cubiertas de maleza, como si el tiempo se hubiera detenido en ellas. A veces un turista curioso pasa por la carretera y pregunta por qué Allende parece tan silencioso. Nadie responde. Todos aprendimos a no comentar. Aprendimos a sobrevivir en silencio. Solo les cuento esto ahora porque estoy seguro de que nadie sabrá quién soy. Porque si alguien lo hace, no sé si todo esto no volverá. Porque tal como vino, podría volver. De repente, sin previo aviso. Y lo más loco es esto. Nadie explicó nada. No hubo noticias, ni justicia, ni respuestas. Solo quedó un vacío y la sensación de que nos dejaron morir quienes se suponía que debían protegernos. El tiempo pasó, claro, pero este tipo de cosas no se van, se quedan, se te meten en el cuerpo, en el olor, en el sabor, en las pesadillas. Sigo durmiendo con la luz encendida. Cualquier ruido de camión por la noche me hace sudar. Y por mucho que intenten fingir que fue solo una pesadilla colectiva, sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que nunca lo olvidaré. Ni siquiera quiero, porque olvidar es correr el riesgo de que vuelva a ocurrir. Hay cosas que nos guardamos para nosotros mismos por vergüenza, pero también por miedo. Nunca he hablado de esto fuera de terapia, e incluso allí siempre he logrado pasar por alto los detalles. Pero no pasa una sola noche sin que piense en lo que le pasó a la familia de Erika. Todos lo vieron en los periódicos. Fue noticia de primera plana durante semanas. Había reporteros frente a la escuela, un helicóptero sobrevolando el barrio. Pero nadie supo nunca de mi participación. No hice nada directamente. No toqué a nadie, pero vi cómo se formaba el monstruo. Escuché las advertencias y aún así permanecí en silencio. Quizás porque estaba ciega, quizás porque también estaba rota por dentro. Conocí a Diego en segundo de preparatoria. Era uno de esos chicos callados que parecían llevar un peso sobre sus hombros todo el tiempo. Precisamente por eso me llamó la atención. Yo tampoco lo estaba pasando bien en ese momento, lidiando con problemas en casa, presión, inseguridad. Él pareció entender. Empezamos a hablar en los descansos, luego por mensajes de texto. Fue rápido, era intenso, hablaba como si solo yo lo entendiera de verdad. Pronto empezó a hablar de lo controladora que era Erika, su novia por aquel entonces, de que su familia quería moldearlo en alguien que no era. Dijo que solo podía respirar conmigo, y yo, idiota, le creí. Me sentía especial, importante. Pero eso fue solo el principio de un profundo hoyo. Con el tiempo las conversaciones se intensificaron. Empezó a hablar de ira. Dijo que Erika lo trataba como un trofeo, que sus padres lo humillaban en las fiestas, que sus hermanos bromeaban sobre él como un pobrecito que se hacía pasar por un genio. Nunca lo vi con mis propios ojos, pero hablaba con tanto detalle que parecía cierto. Incluso dijo que soñaba con desaparecer con todos y empezar de cero. Se reía al decir estas cosas, como si fuera una broma, pero sus ojos no reían. Y en lugar de distanciarme me quedé, porque también estaba enojada con el mundo. Y cuando alguien entiende tu dolor, bajas la guardia, pero yo bajé demasiado la guardia. Unos días antes de lo ocurrido fui a su casa. Su madre estaba de viaje y él vivía con ella tras la separación de sus padres. Recuerdo que el ambiente era extraño ese día. Parecía demasiado tranquilo, lo que me incomodó. La casa estaba completamente cerrada, con poca luz. Nos sentamos a conversar en el suelo de la sala, escuchando música a bajo volumen. Y fue entonces cuando dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. ¿Crees que alguien echaría de menos a la gente mala? Le pregunté qué quería decir con eso y se encogió de hombros. No dije nada más. La verdad es que en ese momento supe en el fondo que algo iba muy mal, pero fui una cobarde. Simplemente me levanté, dije que me tenía que ir y me fui como si nada. 2 días después me desperté con el teléfono vibrando sin parar. Mensajes del grupo escolar,
llamadas perdidas, gente preguntando si era cierto. Encendí la televisión y ahí estaba. Tragedia en barrio exclusivo, hermanos asesinados dentro de su casa. La cara de Diego apareció justo después y se me revolvió el estómago. No podía respirar. Erika estaba hospitalizada en estado grave. Él había entrado en su casa la tarde anterior, mientras sus padres estaban fuera. Mató a sus 2 hermanos, niños, e intentó matar a Erika con un cuchillo de cocina. Según las noticias, ella fingió estar muerta para sobrevivir. Eso fue lo único que le salvó la vida. Diego fue arrestado esa misma noche, cubierto de sangre, vagando sin rumbo por un parque local. Me derrumbé, vomité en el baño, temblaba, no podía entender cómo había pasado eso. Pero la verdad es que lo sabía. No exactamente lo que haría, pero sabía que estaba yendo por un camino enfermizo. Simplemente no quería verlo, no quería creerlo. Fui egoísta. Pensé que solo necesitaba apoyo, alguien que lo escuchara, que exageraba cuando decía esas cosas, pero no era así. Ya estaba roto. Y yo, aunque no toqué a Leisé, nadie, fui cómplice por omisión. Eso pesa mucho. Todavía pesa mucho a día de hoy. Ver a Erika en televisión meses después con una cicatriz en el cuello, sonriendo sin querer, eso me destrozó, porque sabía que podría haber hecho algo. Tras el crimen comenzaron los interrogatorios. La policía se presentó en mi casa preguntando por mi relación con él. Dije la verdad, que éramos cercanos, que hablábamos mucho, que había estado en su casa unos días antes, pero nunca le conté esa conversación en mi dosin concreto. Esa frase. Me faltó coraje, me faltó todo. No sé si habría servido de algo, pero omitirlo me corroe hasta el día de hoy. Los padres de Erika me miraron una vez en una audiencia y sentí la condena en sus ojos. No era oficialmente culpable, pero en el fondo lo sabía. Había fracasado. Le fallé a Erika, a sus hermanos, a mí mismo. La culpa tiene un sabor metálico y no desaparece. Pasaron los años, pero la sensación de suciedad nunca me abandonó. Intenté seguir adelante con mi vida, estudiar, trabajar, construir una nueva rutina. Pero todo me recuerda a eso. Una canción que escuchó, un olor extraño, el sonido de un cuchillo golpeando una tabla de cortar. Las pesadillas son frecuentes. A veces sueño que soy yo quien sostiene el cuchillo. Otras veces soy yo quien entra en esa casa. Me despierto sudando, con el corazón acelerado. Sé que me manipuló, que usó mi fragilidad, mi necesidad, pero saberlo no me alivia, porque una parte de mí lo vio venir y guardó silencio. Y es este silencio el que me condena hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no puedo oír su nombre en voz alta. Cuando alguien menciona el caso como si fuera una historia de crimen más, una de esas que circulan por internet, me doy la vuelta. Cambio de tema, intento disimularlo, trago saliva, porque para mí eso no es una historia, es una cicatriz. A veces me pregunto qué habría pasado si se lo hubiera contado a alguien, si hubiera hablado con Erika, con su madre, con una profesora. Quizás nadie me creería, quizás me llamarían dramática, o quizás 2 niños estarían vivos. Ese quizás me persigue como un fantasma. No tiene un final cerrado, no hay una respuesta correcta, solo hay dolor. Sigue en prisión que yo sepa. No intento averiguar los detalles. Erika sobrevivió y eso es más de lo que puedo comprender. Vio lo peor y sigue aquí. Yo sigo cargando con esto en silencio. Solo hablo de ello aquí porque nadie sabe quién soy. Quizás esto me ayude a respirar un poco mejor, pero en el sin fondo lo sé. Hay cosas que nunca limpiamos del alma. Y esa culpa, ese arrepentimiento, ese miedo a mí misma, todo eso sigue vivo aquí conmigo, como si ese día nunca hubiera terminado. Como si en algún rincón de mi cabeza todavía fuera viernes por la tarde y aún pudiera haber hecho algo, pero no lo hice, y ahora es demasiado tarde. Hay cosas que nos guardamos para nosotros mismos por vergüenza, pero también por miedo. Nunca he hablado de esto fuera de terapia, e incluso allí siempre he logrado pasar por alto los detalles, pero no pasa una sola noche sin que piense en lo que le pasó a la familia de Erika. Todos lo vieron en los periódicos, fue noticia de primera plana durante semanas. Había reporteros frente a la escuela, un helicóptero sobrevolando el barrio, pero nadie supo nunca de mi participación. No hice nada directamente, no toqué a nadie, pero vi cómo se formaba el monstruo. Escuché las advertencias, y aún así permanecí en silencio. Quizás porque estaba ciega, quizás porque también estaba rota por dentro. Conocí a Diego en segundo de preparatoria. Era uno de esos chicos callados que parecían llevar un peso sobre sus hombros todo el tiempo. Precisamente por eso me llamó la atención. Yo tampoco lo estaba pasando bien en ese momento, lidiando con problemas en casa, presión, inseguridad. Él pareció
entender. Empezamos a hablar en los descansos, luego por mensajes de texto. Fue rápido, era intenso, hablaba como si solo yo lo entendiera de verdad. Pronto empezó a hablar de lo controladora que era Erika, su novia por aquel entonces, de que su familia quería moldearlo en alguien que no era. Dijo que solo podía respirar conmigo. Y yo, idiota, le creí. Me sentía especial, importante. Pero eso fue solo el principio de un profundo hoyo. Con el tiempo las conversaciones se intensificaron. Empezó a hablar de ira. Dijo que Erika lo trataba como un trofeo, que sus padres lo humillaban en las fiestas, que sus hermanos bromeaban sobre él como un pobrecito que se hacía pasar por un genio. Nunca lo vi con mis propios ojos, pero hablaba con tanto detalle que parecía cierto. Incluso dijo que soñaba con desaparecer con todos y empezar de cero. Se reía al decir estas cosas, como si fuera una broma, pero sus ojos no reían. Y en lugar de distanciarme me quedé, porque también estaba enojada con el mundo. Y cuando alguien entiende tu dolor, bajas la guardia. Pero yo bajé demasiado la guardia. Unos días antes de lo ocurrido fui a su casa. Su madre estaba de viaje y él vivía con ella tras la separación de sus padres. Recuerdo que el ambiente era extraño ese día. Parecía demasiado tranquilo, lo que me incomodó. La casa estaba completamente cerrada, con poca luz. Nos sentamos a conversar en el suelo de la sala, escuchando música a bajo volumen. Y fue entonces cuando dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. ¿Crees que alguien echaría de menos a la gente mala? Le pregunté qué quería decir con eso y se encogió de hombros. No dije nada más. La verdad es que en ese momento supe en el fondo que algo iba muy mal, pero fui una cobarde. Simplemente me levanté, dije que me tenía que ir y me fui como si nada. 2 días después me desperté con el teléfono vibrando sin parar. Mensajes del grupo escolar, llamadas perdidas, gente preguntando si era cierto. Encendí la televisión y ahí estaba. Tragedia en barrio exclusivo. Hermanos asesinados dentro de su casa. La cara de Diego apareció justo después y se me revolvió el estómago. No podía respirar. Erika estaba hospitalizada en estado grave. Él había entrado en su casa la tarde anterior, mientras sus padres estaban fuera. Mató a sus 2 hermanos, niños, e intentó matar a Erika con un cuchillo de cocina. Según las noticias, ella fingió estar muerta para sobrevivir. Eso fue lo único que le salvó la vida. Diego fue arrestado esa misma noche, cubierto de sangre, vagando sin rumbo por un parque local. Me derrumbé, vomité en el baño, temblaba, no podía entender cómo había pasado eso. Pero la verdad es que lo sabía. No exactamente lo que haría, pero sabía que estaba yendo por un camino enfermizo. Simplemente no quería verlo, no quería creerlo. Fui egoísta. Pensé que solo necesitaba apoyo, alguien que lo escuchara, que exageraba cuando decía esas cosas, pero no era así. Ya estaba roto. Y yo, aunque no toqué a Leise, nadie, fui cómplice por omisión. Eso pesa mucho. Todavía pesa mucho a día de hoy. Ver a Erika en televisión meses después con una cicatriz en el cuello, sonriendo sin querer, eso me destrozó, porque sabía que podría haber hecho algo. Tras el crimen comenzaron los interrogatorios. La policía se presentó en mi casa preguntando por mi relación con él. Dije la verdad, que éramos cercanos, que hablábamos mucho, que había estado en su casa unos días antes, pero nunca le conté esa conversación en mi dosin concreto, esa frase. Me faltó coraje, me faltó todo. No sé si habría servido de algo, pero omitirlo me corroe hasta el día de hoy. Los padres de Erika me miraron una vez en una audiencia y sentí la condena en sus ojos. No era oficialmente culpable, pero en el fondo lo sabía. Había fracasado. Le fallé a Erika, a sus hermanos, a mí mismo. La culpa tiene un sabor metálico y no desaparece. Pasaron los años, pero la sensación de suciedad nunca me abandonó. Intenté seguir adelante con mi vida, estudiar, trabajar, construir una nueva rutina. Pero todo me recuerda a eso. Una canción que escuchó, un olor extraño, el sonido de un cuchillo golpeando una tabla de cortar. Las pesadillas son frecuentes. A veces sueño que soy yo quien sostiene el cuchillo. Otras veces soy yo quien entra en esa casa. Me despierto sudando, con el corazón acelerado. Sé que me manipuló, que usó mi fragilidad, mi necesidad, pero saberlo no me alivia, porque una parte de mí lo vio venir y guardó silencio. Y es este silencio el que me condena hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no puedo oír su nombre en voz alta. Cuando alguien menciona el caso como si fuera una historia de crimen más, una de esas que circulan por internet, me doy la vuelta. Cambio de tema, intento disimularlo, trago saliva, porque para mí eso no es una historia, es una cicatriz. A veces me pregunto qué habría pasado si se lo hubiera contado a alguien,
Si hubiera hablado con Erika, con su madre, con una profesora, quizás nadie me creería. Quizás me llamarían dramática. O quizás 2 niños estarían vivos. Ese quizás me persigue como un fantasma. No tiene un final cerrado. No hay una respuesta correcta. Solo hay dolor. Sigue en prisión que yo sepa. No intento averiguar los detalles. Erika sobrevivió y eso es más de lo que puedo comprender. Vio lo peor y sigue aquí. Yo sigo cargando con esto en silencio. Solo hablo de ello aquí porque nadie sabe quién soy. Quizás esto me ayude a respirar un poco mejor, pero en el sin fondo, lo sé. Hay cosas que nunca limpiamos del alma. Y esa culpa, ese arrepentimiento, ese miedo a mí misma, todo eso sigue vivo aquí conmigo, como si ese día nunca hubiera terminado, como si en algún rincón de mi cabeza todavía fuera viernes por la tarde y aún pudiera haber hecho algo, pero no lo hice, y ahora es demasiado tarde. No estuve allí cuando sucedió, y eso es lo que más me destroza. Si hubiera ido con ellos quizá habría hecho algo, quizá no, quizá simplemente habría muerto con ellos, pero vivir con ese «y sí» es lo que me corroe. Mi familia siempre había tomado esa ruta. Era un camino conocido, entre las montañas, que conducía al rancho donde criábamos ganado. 3 vehículos. Mis primos, mis hermanas, mis tías y un montón de niños pequeños, bebés en brazos. Se suponía que sería un viaje más, como tantos otros, pero ese día no lo fue. Ese día, alguien decidió que no tenían derecho a continuar, y lo convirtieron en una zona de guerra. Recibí la llamada a media tarde. Una de las chicas logró llamar antes de que se perdiera la señal. Le temblaba tanto la voz que casi no la entendí. Nos están disparando, fue todo lo que alcanzó a decir. Luego, silencio. Llamé a todos los que pude, me subí al coche, intenté llegar a la caravana, pero era demasiado tarde. Cuando llegué, solo encontré humo. Los coches seguían ardiendo. Uno de ellos, el primero, ya estaba carbonizado. Los cuerpos estaban allí, esparcidos. Niños con heridas en la cara, mujeres con disparos en el pecho, como si las hubieran ejecutado una a una. Perdí el control. Grité, lloré, caí de rodillas en el suelo caliente. Y allí, en ese instante, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Lo que más me impactó no fue solo lo que vi, sino lo que oí después. Los rescatistas, los vecinos, todos contaron la misma historia, que las mujeres salieron de sus autos con los brazos en alto, tratando de proteger a sus hijos, rogándoles que no dispararan. Y sin embargo, los disparos llegaron. No fue un tiroteo, no fue un intercambio de disparos con otro grupo. Fue una ejecución, fría, lenta, como si quisieran dejar claro que podían hacerlo sin miedo. Una de las mujeres fue encontrada con su cuerpo tendido sobre 2 niños, tratando de cubrirlos con su propio cuerpo. Ambos murieron. La única que sobrevivió fue una bebé, todavía atada a su asiento de auto, cubierta de sangre, sola en el bosque durante horas, hasta que la encontraron con vida. Eso no fue un error. Nadie ataca a un niño por error. El gobierno inventó la misma historia de siempre, que fue un error, que confundieron los autos, que los delincuentes pensaron que era una caravana rival. Pero nadie que vio la escena lo cree. Los vehículos eran comunes, sin blindaje, sin seguridad, nada. Era un grupo de madres con niños que iban a visitar un rancho. Eso es todo. Pero sabemos que cuando vives en una región donde la delincuencia manda más que el Estado, cualquiera puede convertirse en blanco. Sobre todo quienes se organizan, denuncian, causan problemas. Y nuestra comunidad siempre ha sido firme, siempre ha dicho lo que piensa. Quizás fue eso, quizás fue una advertencia. Pero nada justifica lo que hicieron. Nada. Los funerales fueron una pesadilla. Ataúdes pequeños, uno al lado del otro. La iglesia estaba llena de flores y en silencio. Vino mucha gente, sí, pero nadie sabía qué decir. No hay palabras para algo así. Algunos se acercaron y me dijeron, fuerza, están con Dios. Solo asentí, porque por dentro estaba vacía, enojada, sintiéndome culpable por estar viva, por no haberlos acompañado, por no haber hecho nada. Lo peor fue ver a los niños pequeños que sobrevivieron, preguntando dónde estaban sus madres. La mayor, de 7 años, pasó días sin decir palabra. Simplemente se sentó en el porche, con la mirada perdida. El dolor de un niño es diferente. No gritan, se quedan callados, y eso duele aún más. Desde entonces mis sueños nunca han sido los mismos. A veces me despierto sudando con la sensación de estar en medio de la carretera, oyendo gritos, oliendo a gasolina quemada. Otras noches veo sus rostros, de los que murieron, y me miran como si esperaran algo.
Sé que no fue mi culpa, lo sé racionalmente, pero mi corazón no lo acepta, porque cuando formas parte de una familia, de una comunidad unida como la nuestra, el OSS Mayonli, dolor de uno se convierte en el dolor de todos, y lo llevo conmigo. Cada imagen, cada detalle, cada nombre. Intento seguir adelante, por supuesto. Estoy aquí, hablando, respirando, ayudando, pero una parte de mí se quedó allí, en el camino, con ellos. Lo que es repugnante es ver cómo todo se convirtió en una noticia más. Una semana después aparecieron otros titulares, otras masacres, otras cifras, porque en eso nos hemos convertido aquí, en cifras, estadísticas. Los nombres de mi familia han sido olvidados por la mayoría, pero para mí siguen vivos, cada día. Seguimos adelante con nuestras vidas porque no teníamos otra opción. La comunidad Levarón no se quedó callada. Seguimos denunciando, ayudándonos mutuamente y reforzando la seguridad local. Pero es vivir con miedo, porque cuando hablas demasiado, te conviertes en blanco. Cuando entierras a una mujer y a un niño por culpa de un cártel, aprendes rápidamente que nadie te va a proteger. Nadie. Y aún así, resistimos. Sembramos, cosechamos, educamos a nuestros hijos y rezamos, porque no pudieron arrebatárnoslo. Intentaron borrar parte de nuestra historia a fuego y plomo, pero lo que quedó fue aún más fuerte. No pasa un mes sin una vigilia, un homenaje, sin que se recuerde algún nombre en los servicios. No pasa un día sin que piense en el bebé que sobrevivió, que hoy corretea por el terreiro sin conocer el milagro de estar vivo. Y aún con todo el dolor, la culpa y el miedo, sigo adelante. Porque si no sigo, ganaron. Y no lo permitiré. El gobierno sigue diciendo que fue un error, que los hombres confundieron los vehículos, que no sabían a quién atacaban. Pero yo estuve allí. Vi cómo estaban dispuestos los cuerpos, qué bien dirigidos estaban los disparos. Eso no fue pánico, fue método, sangre fría. Cualquiera que hace algo así sabe exactamente lo que hace. Y lo peor de todo es darse cuenta de que incluso después de todo eso nadie fue arrestado. Nadie fue castigado. Solo quedan las cenizas, las tumbas poco profundas y la sensación de que aquí, en esta parte del mundo, la vida de algunas personas simplemente no vale nada. Pero para nosotros, sí. Y cada uno de los que se han ido seguirá siendo recordado, porque olvidar sería como volver a matar. A veces, cuando el viento sopla más fuerte por la noche, oigo voces. No sé si es mi imaginación o si es simplemente demasiado dolor que quiere salir, pero las oigo. Y en esos momentos cierro los ojos. Me aferro con fuerza a la cruz que llevo al cuello y repito, no ganaron, no ganaron. Quizás el mundo lo haya olvidado. Quizás las autoridades les hayan dado la espalda, pero nosotros no. Seguimos adelante con las cicatrices, con los gritos atrapados en nuestros sueños, con el vacío que dejaron en los lugares que ocuparon, pero también con la fuerza de quienes sobrevivieron para contar la historia, porque si no la cuento yo, ¿quién lo hará? Hasta el día de hoy, cuando veo un cinturón azul, me da un vuelco el corazón. Mi hijo Oscar llevaba uno muy sencillo con hebilla cuadrada. Lo consiguió al cumplir 16 años. Nunca pensé que un objeto tan pequeño se convertiría en mi última esperanza. Oscar desapareció en agosto. Había salido a buscar trabajo a Tepatitlán. Era un chico bueno y trabajador que quería ayudar con las cuentas. La última vez que hablé con él fue por celular, 2 días después de que se fuera de casa. Después de eso, todo fue silencio. Lo llamé, lo busqué, fui a la comisaría, al hospital, nada. Y pronto comprendí lo que aprende todo padre de una persona desaparecida, que nadie va a buscar a su hijo por ti. Pasé meses llamando a las autoridades. Escuché de todo, que quizás se había escapado, que podría estar involucrado en algo malo, que era mejor que lo olvidara. Pero ¿cómo olvida un padre? Cuando supe de otros casos similares en la zona, empecé a hablar con madres, tíos, abuelos, gente que también había tenido a alguien desaparecido. Así fue como me enteré de Rancho La Esperanza. Dijeron que por la noche se veían llamas extrañas, que no vivía nadie, pero que había movimiento. Era territorio del cártel, dijeron. Aún así nos organizamos. Unas 15 personas. Una mañana sin luna, saltamos la barda. Lo que vi dentro fue el peor día de mi vida. El rancho estaba completamente cubierto de maleza, pero los senderos en el suelo mostraban que la gente entraba y salía con frecuencia. Lo primero que encontramos fue un cobertizo con un olor insoportable. Dentro había bidones de metal quemado, todos con señales de uso reciente. Junto a ellos montones de cal viva, sacos rotos y herramientas oxidadas. Parecía que alguien intentaba que el tiempo lo borrara todo. Uno de los bidones aún estaba caliente.
Más adelante encontramos bolsas, mochilas, retales de ropa, un par de zapatillas de niño. Y fue allí, entre tantas cosas, donde encontré el cinturón azul, roto, chamuscado, pero aún con la hebilla intacta. Eso me quitó las fuerzas. Caí de rodillas en el barro. Sabía que era suyo. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí mucho tiempo, así que empezamos a tomar fotos y a grabarlo todo. Cada rincón mostraba señales de horror, marcas de uñas en trozos de madera, cuerdas, restos duros como huesos mezclados con la tierra. No hacía falta ser un experto para saber que era un crematorio ilegal. Lloramos y temblamos, pero seguimos adelante. No podíamos irnos sin tomar pruebas. De regreso, acordamos que lo denunciaríamos en grupo, para que ningún nombre quedara suelto. Y así lo hicimos. Entregamos todo al Ministerio Público. 3 días después acordamos cerrar el rancho. 4 días después se incendió. Un incendio misterioso, dijeron. Pero nosotros lo sabíamos. Alguien quería apagarlo todo. Después de eso empezó el terror. Una de las mujeres que nos acompañaba desapareció. Uno de los jóvenes que nos había ayudado a tomar las fotos fue encontrado muerto en un camino de tierra. El mensaje era claro. Si te metes conmigo, desapareces. Ya no podía dormir. Dormía con un cuchillo debajo de la almohada y dejaba las luces encendidas. Mi esposa nos dijo que huyéramos, que nos fuéramos a otro estado, pero no pude. Había enterrado la mitad de mi alma en ese rancho y no iba a soltar la otra mitad. Cada vez que cerraba los ojos veía el tambor caliente, el olor a quemado, el cinturón azul. Era como si Oscar me estuviera llamando a gritos allí, en silencio, y no podía hacer nada. Más. Perdí las ganas de vivir. Dejé de cuidar la tierra y vendí todo lo que tenía. La granja se convirtió en polvo. Me distancié de los pocos amigos que me quedaban porque cualquiera podía ser un riesgo. Hasta que un día me senté y empecé a escribir. No sé exactamente qué me llevó a hacerlo. Quizás fue el deseo de no dejar que todo desapareciera, de que el nombre de mi hijo se convirtiera en un número más entre miles. Empecé a escribirlo todo, cada detalle, cada rostro, cada olor. Escribía al amanecer como si alguien me lo dictara, y así llené cuadernos. No sé si alguien los leerá algún día, pero escribir ha sido la única manera de seguir respirando. Hoy, mi vida es diferente, no porque lo haya superado, sino porque después de ver lo que vi, es imposible volver a ser la misma. Camino por las calles de San Juan y veo a otras familias con fotos en la mano, en las farolas, en las ventanillas de los coches, gente buscando a alguien, siempre a alguien. Es como si todo el país fuera una enorme tumba poco profunda esperando a ser desenterrada. A veces alguien me reconoce y me pregunta si soy el padre del chico del cinturón azul. Simplemente niego con la cabeza. Sí, lo soy, y siempre lo seré. No dejas de ser padre cuando pierdes a alguien. Simplemente aprendes a extrañar a alguien cada día, de todas las maneras posibles. Sé que hablar de esto es peligroso, que a quien escribió esta historia en llamas no le gusta que se cuente, pero la escribo de todos modos, porque si el miedo me silencia, su silencio habrá triunfado, y no puedo permitírselo. Mientras pueda sostener una pluma, mientras tenga memoria, seguiré contando. Del rancho, del cinturón, de los gritos, de los rostros sin nombre, porque lo que hicieron allí fue borrar a la gente, quemar historias, afectos futuros, y si solo quedan cenizas, que al menos la verdad siga viva, porque la justicia nunca llegó, pero la memoria, eso nadie me lo arrebatará. Hay días en los que aún espero oír tocar la puerta como si Oscar fuera a aparecer con esa vieja mochila a cuestas y una sonrisa cansada, pero sé que no volverá. Lo que regresa son los recuerdos, las palabras que dejó en la última llamada, la forma en que me llamaba viejo cuando quería hacerme reír. Estas pequeñas cosas se convirtieron en todo, porque lo demás se lo llevó el fuego, el miedo, la impunidad. La casa estaba vacía, pero llené las paredes de fotos, recortes, frases, para recordar, para obligar al recuerdo a no huir, porque olvidar duele más que recordar. Sé que no soy el único, que en cada rincón de México hay otro padre, otra madre, otro hermano con el mismo vacío en el pecho. Por eso escribo, no para buscar venganza, ni justicia, porque eso ya me cansa. Escribo para que si alguien alguna vez encuentra mi cuaderno sepa que allí hubo vida, que hubo amor, familia, sueños, y que también hubo horror, pero no pudieron borrarnos del todo, porque mientras alguien sepa lo que pasó en Rancho La Esperanza, el nombre de mi hijo seguirá vivo, y mientras él viva, yo viviré con él. Hay quien recibe flores. Recibí una llamada anónima. Una voz de mujer, baja, casi un susurro, solo decía esto:
Enterraron gente cerca de la curva del camino viejo. Tu hermano podría estar allí. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Me quedé allí un rato con el teléfono en la mano, intentando averiguar si era una broma, si alguien estaba jugando con mi dolor. Pero en el fondo lo sabía. Tenía sentido con todo lo que habíamos oído. Mi hermano llevaba 4 meses desaparecido. Se había ido a P.C.N.T. trabajar y nunca regresó. Ninguna pista, ninguna ayuda. Solo el silencio de las autoridades y las crueles suposiciones de los demás. Así llegué a Sabuesos Guerreras, un grupo de madres, hermanas y esposas que cavaban la tierra con sus propias manos en busca de sus seres queridos desaparecidos. Mujeres que habían aprendido a leer el suelo como un mapa. Me recibieron con ojos cansados pero firmes. Y allí, por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. Salimos al día siguiente muy temprano, con palas, barras de hierro, botellas de agua y fe. Mucha fe. Miré los campos como si intentara escuchar a la tierra, como si pudiera decirme dónde estaba. Cada agujero que se abría era una mezcla de esperanza y miedo, porque encontrar a alguien es un alivio cruel. Piensas, pero pierdes para siempre. Los primeros días no encontramos más que piedras y raíces, pero al cuarto día una de las mujeres clavó su palo en la tierra y entró con demasiada facilidad. Eso fue todo. La tierra cedió. Empezamos a cavar despacio, con cuidado, como si fuéramos a lastimar a alguien de abajo. El olor llegó antes que nada. Fuerte, pesado, como carne podrida mezclada con tierra mojada. Uno de los chicos que estaba con nosotros palideció. Encontramos bolsas de plástico atadas una encima de otra. Dentro había restos humanos, huesos, ropa, zapatillas. Ningún documento, solo partes. Alguien intentó ocultarlo todo, pero la tierra habla, y nosotros escuchamos. Cada cuerpo que sacaron de allí era alguien que tenía un nombre, una historia, alguien que era amado por alguien. Regresé a casa esa noche sin decir palabra. Mi madre me miró como si esperara una respuesta. ¿Era él?, preguntó con los ojos. Negué con la cabeza. No lo era, todavía no, pero algo en mí cambió ese día. Fue entonces cuando me di cuenta de que si yo no podía encontrar a mi hermano, alguien tenía que encontrar al suyo. Al día siguiente volví al campo y seguí volviendo, cavando, marcando puntos, recogiendo cualquier pista. A veces encontrábamos solo un trozo de cinturón, un botón, un calcetín, y todo eso era importante, porque podía ser lo único que quedaba de alguien, y porque de alguna manera sabía que mi hermano seguía ahí fuera, en algún lugar. Me llevó 2 semanas. Ya estaba cansado, me dolía el cuerpo, mis ojos ya no aguantaban el sol, pero el dolor interior era más grande que cualquier cansancio. Era ya entrada la tarde, casi de noche, cuando lo vi. Unas zapatillas deportivas, desgastadas, negras con detalles, verdes, el mismo modelo que usaba mi hermano. Las recogí con manos temblorosas. Junto a ellas había un trozo de tela con la hebilla del cinturón que siempre usaba para ir a trabajar. Una hebilla con una J en un lado y una línea en el otro, hecha con un cúter, algo que él mismo había hecho. No podía respirar. Empecé a escarbar con las manos, desesperado. Lloré tanto que ni siquiera recuerdo quién me sacó cuando encontraron el cuerpo entero, envuelto en plástico grueso con marcas por todas partes. La confirmación llegó después, pero ya lo sabía. El examen solo puso por escrito lo que mi corazón ya gritaba. Mi hermano estaba allí, enterrado en medio de la nada como basura, y nadie del gobierno vino a ayudar. Nadie apareció para ofrecer protección, apoyo psicológico. Nada. Si no fuera por esas mujeres, por su mirada firme, por los brazos que me sostuvieron al caer, no sé cómo habría aguantado. Lo enterramos con lo poco que quedaba. Mi padre no dijo una palabra durante todo el velorio. Mi madre se desmayó durante 2 días, pero yo sabía que aún no había terminado, porque si yo había encontrado al mío, alguien seguía buscando al suyo, y se lo debía a las otras madres. Seguí con las sabuesas, no porque fuera fácil, nunca lo fue, sino porque era lo único que tenía sentido. Las autoridades empezaron a mirarnos con extrañeza. A veces, un coche patrulla pasaba demasiado despacio cerca de donde estábamos. Una mujer del grupo recibió una amenaza en la puerta de su casa. A otra le habían grabado la palabra metiche en el coche. También recibí una llamada extraña, de alguien que me decía que dejara de cavar, que mi hermano ya estaba muerto, que simplemente lo dejara pasar. Pero no lo hice, porque la verdad es que si no cavamos nadie lo hará. Y la tierra seguiría albergando gente como si fuera normal, como si fuera aceptable. Perdí el miedo, o quizás me acostumbré. He visto pedazos de gente que nunca olvidaré. He cargado huesos con mis propias manos. He visto a
Una madre desmayarse al reconocer un brazalete. Y sin embargo vuelvo cada semana. Porque allí, en medio de la tierra removida, hay más dignidad que en muchos despachos políticos. Cada vez que conocemos a alguien, el dolor cambia. Nunca se convierte en alegría, pero se convierte en paz. Se convierte en un final. Y el final, por muy triste que sea, es mejor que el vacío de no saber. Hoy, mi hermano descansa, y mientras haya alguien esperando noticias, seguiré cavando. Porque nadie debería desaparecer así, y nadie debería ser olvidado. A veces me preguntan cómo lo hago, cómo soporto ver lo que veo, manipular restos humanos, vivir con tanto dolor. Y nunca sé qué decir, porque la verdad es que nadie lo soporta. Simplemente seguimos adelante. El dolor se vuelve parte del cuerpo, como un hueso roto que nunca sana bien. Lo que me mueve no es la valentía, es la necesidad, es el respeto por los que se han ido. Es mirar a los ojos de otras madres y saber exactamente lo que sienten. Es saber que cada centímetro excavado puede devolverle a alguien su nombre, puede acabar con la pesadilla de una familia, puede poner fin a una espera que parece interminable. No elegí esta vida, ella nos eligió a nosotros, por abandono, por omisión, por la cobardía de un sistema que finge no ver. Pero mientras haya terreno que remover, mientras haya una sola pista, allí estaré, de rodillas, con las manos sucias y el corazón apesadumbrado, porque ninguna persona desaparecida es solo un número, porque nadie merece acabar en la clandestinidad, sin nombre, sin historia, sin un adiós, y porque en el fondo, cada cuerpo encontrado es también una forma de mantener viva la memoria de mi hermano. Él fue el comienzo, pero ahora sigo por todos los demás que aún esperan volver a casa. No debería estar aquí, me lo han dicho más de una vez, como un milagro, como una maldición. A veces pienso que fueron ambas cosas. Soy Tomás, soy de Honduras y solo quería llegar a Estados Unidos para enviar dinero a mi madre y mis hermanos. Eso era todo. No era para tanto. Salí con otros migrantes, todos con el mismo sueño. Éramos casi 70. Jóvenes, ancianos, mujeres con niños, hombres como yo, con la cara quemada por el sol y los pies callosos. Tomamos la ruta de siempre, cruzando estados, saltando de un cargamento a otro. Nos ayudábamos mutuamente, compartíamos comida, agua, historias, hasta el día en que todo se detuvo. Ya estábamos cerca de San Fernando cuando apareció la camioneta negra. De la nada, pistolas apuntando, órdenes cortantes, gritos en un español con mucho acento. No teníamos a dónde correr. Nos rodearon, nos golpearon y nos arrojaron a una bodega sucia, maloliente y sin ventanas. Nos amontonaron allí, durmiendo en el suelo, rodeados de hombres con rifles. Al tercer día nos dijeron que teníamos dos opciones: trabajar para ellos, transportar drogas, vigilar la carga, matar si era necesario, o morir. Algunos intentaron negociar, otros lloraron, y muchos como yo dijimos que no. No habíamos venido a eso, solo queríamos vivir, y así decidieron que íbamos a morir. Esa noche empezaron a gritar nombres, uno por uno. Nos vendaron los ojos, nos ataron las manos y nos llevaron a una habitación lateral. Podía oír los disparos, siempre 2, a veces 3. Luego silencio, luego otro nombre. Temblaba por todas partes. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Vi cómo se llevaban al chico de El Salvador, el que compartía el agua conmigo. Luego a una mujer cargando a su hija. Y sí, incluso a la niña. No puedo detener su llanto, no importa cuánto tiempo pase. Cuando fue mi turno, mi pierna cedió. Me empujaron fuerte. Sentí la venda en los ojos, el cañón de la pistola en la nuca. Alguien me dijo que me arrodillara. Obedecí. El primer disparo alcanzó al tipo que estaba a mi lado. Sentí la sangre caliente salpicarme la cara. Pero cuando oí el segundo disparo, caí. Caí con fuerza, derribándome al suelo como si ya estuviera muerto. Y allí me quedé, inmóvil, con los ojos cerrados, el corazón acelerado, la cara pegada al suelo frío y sucio. Los cuerpos se amontonaban. El olor se volvió insoportable. Sangre, orina, pólvora. Con cada disparo mi cuerpo se sacudía por dentro. Pero por fuera, fingí estar muerto. Durante horas. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que cuando todo quedó en silencio, cuando los asesinos se fueron, me quedé allí, esperando un poco más. Porque el miedo aún estaba en el aire. Cuando por fin tuve el valor de abrir los ojos, el lugar era un infierno. Cadáveres apilados sobre cadáveres, la sangre filtrándose por las grietas del suelo. Me arrastré entre los muertos intentando no hacer ruido. El olor ya me revolvía el estómago, pero me obligué a seguir. Conseguí salir por una puerta trasera, corriendo.
encorvado, sucio, con el corazón acelerado. No sabía dónde ir. Simplemente caminé. La noche parecía más oscura que cualquier otra que hubiera experimentado. Caminé durante horas por la cuneta, con miedo de cruzarme con alguien, con miedo de morir después de haber sobrevivido, hasta que vi una luz, un puesto militar, y aunque temblaba de miedo, seguí adelante. Llegué tambaleándome, incapaz de hablar bien. Los soldados me rodearon, apuntándome con sus armas, pensando que estaba loco. Un criminal, quién sabe. Solo cuando uno de ellos vio la sangre seca en mi ropa y notó mi acento, empezaron a escucharme. Les conté todo, a trocitos, entre sollozos, desmayos y confusión. Pidieron refuerzos, llamaron a las autoridades, y así fue como el mundo se enteró. 72 personas, migrantes, gente que solo quería trabajar, gente sin nombre, sin defensa, sin una oportunidad. Fui el único que salió vivo de allí, y eso pesa mucho. No pasa un día sin que me pregunte por qué. ¿Por qué me quedé? ¿Por qué yo y no ellos? Después de eso mi vida cambió. Me convertí en la sobreviviente. Me dieron entrevistas con la cara cubierta, me llevaron a albergues, me ofrecieron asilo. Pero nada de eso borra lo que vi. Intenté regresar a Honduras, pero no pude. La sensación de que alguien aún podría encontrarme, de que podrían silenciarme, me detuvo. Me quedé en México como refugiada. Vivo con documentos falsos, me escondo, no le digo mi verdadero nombre a casi nadie. Me despierto con pesadillas, veo sus rostros cada noche. A veces incluso siento la sangre todavía en mi piel. He intentado olvidar. He intentado fingir que fue cosa del pasado, pero no fue así. Está aquí conmigo, atrapada. Nunca arrestaron a nadie en realidad. Dijeron nombres, arrestaron a algunos, liberaron a otros. Pero los autores intelectuales, los que ordenaron el asesinato de 72 personas, siguen libres. Veo las noticias. Siempre hay otra masacre, otra tumba, otro grupo de desaparecidos. Y me pregunto, ¿cuántos más tendrán que morir para que a alguien le importe? Los que estaban conmigo tenían nombres, historias, sueños. Uno quería ser músico. Otro hablaba de su hijita todo el tiempo. Hubo uno que me dio la mitad de su agua al tercer día del viaje. Y ahora todos se han convertido en números. Y yo solo soy el que queda. Hoy en día vivo en silencio. Hago trabajos esporádicos. Evito hablar demasiado, evito confiar. Pero llevo conmigo la obligación de recordar, de contar. Porque si me quedo callada, ¿quién hablará por ellos? La mayoría de las familias ni siquiera saben dónde están sus hijos, sus maridos, sus hermanos. Y lo que más duele es ver que para muchos esa fue solo una tragedia más entre muchas. Pero para mí fue el fin de un mundo y el comienzo de otro lleno de vacío. He intentado escribir los nombres de todos. No pude recordar todos sus rostros, pero algunos nunca se van de mi cabeza. El niño que no soltaba su rosario, la mujer que les cantaba a sus hijos para que se durmieran incluso cuando tenía hambre. Sé que un día tal vez alguien encuentre esta historia, tal vez un familiar, tal vez una madre que aún busca a su hijo. Y si eso sucede, quiero que sepan, no murieron en silencio, lucharon, lloraron, rezaron hasta el final. Y alguien lo vio, alguien sobrevivió para contarlo. No soy un héroe, ni valiente, solo fui un hombre asustado que tuvo la suerte de caer en el camino correcto, pero llevo conmigo el peso de 72 almas. Y mientras viva, ninguna de ellas será olvidada, porque cada una sigue hablando en mi interior cada vez que cierro los ojos. Se suponía que sería solo una entrega más. Trabajaba transportando materiales de construcción y hacía rutas entre Nava y ciudades vecinas casi a diario. Allende era una de ellas, un pueblo pequeño y tranquilo de gente educada, de esos donde todos se conocen. Había estado allí 4 o 5 veces. Siempre era lo mismo. Dejaba el pedido, me firmaban el recibo, a veces incluso me ofrecían café. Pero esa mañana, en cuanto doblé la última curva antes de entrar en la ciudad, sentí que algo andaba mal. Era como si el aire hubiera cambiado. Un extraño silencio me envolvía. No había coches en la calle, ni niños haciendo ruido, ni radios saliendo de las casas. Solo el ronroneo del camión y un viento cálido que traía olor a humo. Aparqué frente a la tienda como siempre. Aplaudí, grité, esperé. Nada. La puerta estaba cerrada, las ventanas oscuras. Miré a mi alrededor y toda la calle parecía desierta. Caminé lentamente alrededor de la manzana, preguntándome si estarían en la parte trasera de la tienda o si se habrían ido. Pero toda la ciudad estaba vacía. Un perro flacucho pasó corriendo, pero aparte de eso solo podía oír mis propios pasos en el suelo de tierra. Cogí mi móvil y llamé al número del pedido. Sonó hasta que se cortó. Lo intenté de nuevo.
Nada. Fue entonces cuando vi una fina columna de humo saliendo de una casa en la parte trasera, pero allí tampoco contestó nadie. La incomodidad creció en mi pecho. Ese lugar era demasiado extraño y quería salir de allí rápido. Volví a la camioneta con el corazón acelerado. Arranqué el motor rápidamente, puse reversa y me dispuse a dar la vuelta. Pero fue entonces cuando vi por el retrovisor la camioneta negra que venía lentamente hacia mí. No tenía matrícula, no había polvo, no hacía ruido, parecía flotar. Se detuvo a unos 4 metros de mí. Bajaron 4 tipos, todos con armas visibles. 2 se quedaron cerca del coche. Uno vino directo hacia mí. El último se me acercó como si me rodeara. El que vino hacia mí parecía él, más joven, pero era el único que no miraba al suelo. Se detuvo a mi lado con la pistola en la mano y me preguntó de dónde era, qué hacía allí y si conocía a alguien en el pueblo. Se me secó la boca. Dije que solo era un repartidor, que había ido a repartir materiales de construcción y no había podido contactar con el personal de la tienda. Intenté sonar tranquilo, pero temblaba por dentro. Me miró unos segundos que me parecieron eternos. Sin levantar la voz me dijo simplemente esto: vuelve por donde viniste, no te metas y olvídate de esta ciudad. Asentí y ni siquiera esperé a que lo repitiera. Subí a la camioneta, la arranqué de nuevo y me fui despacio, sin acelerar, sin mirar atrás. No fue hasta que volví a la carretera que realmente respiré hondo, pero sentí como si alguien me hubiera marcado, como si se me hubiera metido bajo la piel sin darme cuenta. Al llegar a Nava fui directo a la empresa. No dije nada, solo entregué el acuse de recibo, inventé una excusa, que la tienda estaba cerrada y me fui. Mi jefe no me preguntó mucho, creo que estaba ocupado con otras cosas, pero en el fondo lo que había sucedido no se me iba de la cabeza. Pasé toda la noche despierto, con la imagen de los hombres en el camión rondando mi mente. Esa ciudad vacía, ese humo, su forma de hablar. No era un robo, no era un robo, era algo más grande, algo que no podía entender, pero que me daba una certeza. Había visto algo que no debía haber visto. En los días siguientes empezaron a correr rumores. Los vecinos susurraban sobre casas incendiadas, personas desaparecidas y disparos nocturnos. Un amigo mío que tenía familia en Allende dijo que sus parientes se habían ido a toda prisa. Dijeron que los hombres iban de casa en casa con listas en la mano, buscando a personas específicas. Algunos decían que era un ajuste de cuentas, otros que era un cártel. El nombre de los Zetas empezó a surgir en susurros. Yo solo escuchaba y guardaba silencio. No quería involucrarme, pero los que realmente me dio escalofríos fue cuando unas semanas después vi a uno de los chicos de la camioneta en una patrulla, conduciendo por la avenida principal, uniformado, con gafas de sol, mirándome como si supiera quién era. Esa noche apenas dormí. No dejaba de pensar que había alguien en la calle. Oía pasos, veía sombras. Empecé a tener pesadillas con Allende vacío, las calles en silencio y cuerpos tras las puertas. Desperté sudando, con el pecho apretado. Mi esposa, que por entonces tenía 4 meses de embarazo, empezó a notar que no me encontraba bien. Fingí que era estrés laboral o preocupación por el dinero, pero en el fondo sabía lo que era. Era miedo. Miedo a haber visto demasiado. Miedo a ser notado. Miedo a ser el siguiente. Porque en México, cuando te cruzas accidentalmente con gente poderosa, aprendes rápidamente que lo mejor que te puede pasar es que te olviden. La decisión de irme llegó tras una llamada anónima. Sonó tarde en la noche. Contesté y nadie dijo nada, durante unos segundos. Entonces una voz baja dijo: has sido demasiado curioso, cuida de tu esposa. Y colgué. Me quedé paralizado. Eso fue suficiente. Al día siguiente dejé mi trabajo, se lo conté a mi suegro y empecé a buscar un lugar donde vivir. Encontramos un contacto en otro estado, donde mi cuñado trabajaba en el transporte de mercancías. En menos de una semana ya habíamos vendido lo que pudimos y empacado el resto. No le conté a nadie las verdaderas razones. Solo dije que quería un cambio en mi vida. Quienes me conocían me creyeron, y quienes realmente sabían, evitaron incluso hacer preguntas. La mudanza nos salvó, pero no nos trajo paz. La nueva ciudad era más grande y bulliciosa, y eso me ayudó a sentirme menos perseguido. Pero el miedo persistía. Cambié de número, evité las redes sociales e incluso cambié mi apariencia. Me corté el pelo y me dejé barba. Empecé a hacer repartos más pequeños, rutas más cortas y todo con la mayor discreción posible. Mi esposa tuvo a Post, nuestro hijo, unos meses después. Un niño sano, gracias a Dios. Pero incluso en el hospital miraba por la ventana, esperando a que apareciera alguien conocido. Cada camión oscuro me hacía sudar.
Cada llamada desconocida me revolvía el estómago. Nunca volví a hablar de lo que vi, ni a mi esposa, ni a mí mismo, para ser sincero. Lo guardé en un rincón de mi mente, donde permanecen las cosas que no podemos olvidar, pero intentamos fingir que no están ahí. A veces me despierto por la noche con imágenes confusas, y siempre hay una que vuelve a mí con más fuerza, la de una mujer descalza, con un bebé en brazos, de pie en la acera, con la mirada perdida. No sé si fue real o si mi mente lo creó después, pero la mirada en sus ojos, la forma en que sostenía al niño, el miedo en sus ojos, me atormenta. Es como si ese momento fuera un retrato de todo lo que sucedió allí, un horror que nadie explicó y que todos fingieron que nunca ocurrió. Con el tiempo intenté seguir adelante con mi vida. Mi hijo creció, empezó a ir a la escuela, mi esposa consiguió un trabajo remoto y mi rutina empezó a volver, pero nunca volví a ver las camionetas oscuras de la misma manera, ni a la policía, y mucho menos las noticias sobre desapariciones. Cuando veo algo así en los periódicos, mi corazón se acelera como si fuera el mío. A veces pienso en alzar la voz, contarle a alguien lo que vi, denunciarlo, pero entonces recuerdo la advertencia, la voz en el teléfono, la mirada en el rostro de ese hombre en Ninoetesint, la patrulla, y me doy por vencido, porque aquí quien habla demasiado termina callándose. Y todavía quiero estar vivo para criar a mi hijo. Hay gente que piensa que el tiempo lo cura todo. No es así, solo te enseña a fingir mejor. Hoy río, bromeo, hago barbacoas los fines de semana, pero todo lo hago con un ojo abierto, siempre alerta, como si ese día en Allende nunca hubiera terminado, como si todavía estuviera dentro de esa camioneta, con el motor en marcha y la vista fija en el retrovisor. Ojalá pudiera borrarlo todo, fingir que solo fue una pesadilla, pero no lo fue. Lo vi, estuve allí, y por mucho que intenten ocultarlo, por muchos años que pasen, hay cosas que nos dejan huella como cicatrices. Aunque nadie más lo vea, lo llevo todo dentro. He pensado en volver, varias veces. Es como si una parte de mí estuviera atrapada en esa carretera, en esa camioneta, en ese momento en que todo parecía normal, pero ya había estado mal desde el silencio de la entrada a la ciudad. A veces, els inilomoti, deseo de volver no es racional. Llega como una opresión en el pecho, una sensación de que si no vuelvo, nunca entenderé realmente qué pasó. Pero luego llega el miedo. El mismo miedo que sentí cuando vi esa camioneta negra por primera vez. El mismo que sentí cuando vi a uno de los tipos con uniforme de policía unos días después. La diferencia es que hoy el miedo no es a morir, es a recordar demasiado. Es a abrir de nuevo lo que pasé años intentando mantener encerrado en mi cabeza. Sueño con esto, más de lo que debería. En el sueño vuelvo a conducir. Todo es igual. La carretera está despejada, el motor ruge, el cielo está medio blanco, sin una sola nube. Cruzo la entrada de Allende y todo queda en silencio. Pero no es un silencio cualquiera. Es un silencio denso, uno que parece pesar sobre mis hombros, como si el aire mismo tuviera miedo de hacer ruido. Las casas pasan lentamente por la ventana, y en medio de la calle, allí está ella, la misma mujer, descalza, con el bebé en brazos. Pero en el sueño no está perdida, está quieta, mirándome, con una mirada que no acusa, no perdona, no pregunta, simplemente existe. Una mirada que me atraviesa como un cuchillo, una mirada que dice que soy la prueba viviente de algo que nadie quiere recordar. Siempre me despierto de la misma manera, con el corazón acelerado, la garganta seca y la sensación de que ella todavía me mira. Y a veces pienso, ¿y si realmente estuviera allí? ¿Y si esa mujer fuera lo único real que quedara de esa ciudad antes de que fuera borrada por completo? Hoy solo quiero que mi hijo crezca sin conocer este tipo de silencio, que nunca tenga que fingir que no lo vio, que piense que la vida es solo estudiar, jugar y soñar. Intento construir eso para él. Intento sonreír, enseñar y parecer tranquilo. Pero hay días en que el recuerdo me golpea como un puñetazo. Hay días en que cualquier camioneta oscura me revuelve el estómago. He intentado explicárselo a mi esposa. He intentado escribirlo. Pero hay cosas que ni siquiera las palabras pueden sacar de nuestras cabezas. Y lo peor es que para todos se ha ido. Era un rumor, una sospecha, un titular desvanecido. Ya nadie habla de Allende. Nadie quiere hablar de ello. Pero lo recuerdo. Recuerdo el olor a humo, el sonido apagado de mis propios pasos en la calle vacía, la forma en que los hombres me miraban como si ya estuviera muerto. Recuerdo la advertencia. No te involucres. No me involucré. Me alejé. Fingí que todo estaba bien. Y desde entonces, eso es lo que hago. Finjo. Trabajo. Cuido de mi familia.
Pero nunca volví a ser la misma, porque hay cosas que se ven una vez y se ven para siempre. Y esa mujer con el bebé en brazos, de pie en medio del horror, me mostró el rostro de todo lo que fingimos que no existe en nuestro país, todo lo que el tiempo no borra, todo lo que aún vive dentro de mí, aunque nadie lo vea.